Transcripción 2. No hay nacimiento. 12 de agosto de 1990. Robert Adams, piensa y pregúntate, ¿por qué vine aquí hoy? ¿Para qué hemos venido a una habitación calurosa? Podríamos haber ido a nadar, jugar a los bolos, podríamos estar en casa viendo la televisión, pero algo nos motivó a venir aquí. ¿Qué? Pregúntese. Existe un poder misterioso que motiva a las personas a hacer lo que hacen. Algunas personas se sienten motivadas a ir a una casa de mala reputación. Algunas personas se sienten motivadas para ir al cine. Algunas personas están motivadas para ir a reuniones espirituales. ¿Qué causa esto? ¿Quién hace que esto suceda? Podemos decir que Dios lo hace, pero por supuesto, Dios está dentro de ti. Si Dios eres tú mismo, nunca permitirías que Dios te obligara a hacer algunas de las cosas que haces. Entonces tendríamos que decir que es tu karma. Es tu karma lo que te motiva a venir aquí o ir a cualquier otro lugar. Cuando asiste a una reunión como esta, puede estar seguro de que ha estado trabajando en usted mismo en vidas pasadas. Has estado practicando durante muchas vidas. Recuerde que esto no es una iglesia y esto no es una enseñanza. Esto es una confesión de la realidad. Siempre que uso el pronombre yo, no me refiero a mí mismo, me refiero al yo en mayúsculas. Entonces, cuando me refiero a mi confesión, me refiero a nuestra confesión, omnipresencia. Recuerde que cada vez que uso la palabra yo, significa omnipresencia. Por lo tanto, estoy aquí para confesar la realidad absoluta, el ser innacido, la unidad última, la inteligencia pura, la vacuidad, el nirvana. Te confieso todas estas cosas. Reflexionemos sobre estas cosas mientras meditamos juntos. Largo silencio. Si de verdad quieres arrepentirte, simplemente siéntate en meditación silenciosa y observa la perfecta realidad interior, porque todas las formas de error simplemente surgen de pensamientos erróneos. Y como la mañana que viene antes del sol naciente, pueden perfectamente ser eliminados a través de la luz benévola y la sabiduría. Shanti, Shanti, paz. Cuando meditamos así, es con el propósito de vaciar la mente. La mente es como un bote de basura. Está lleno de ideas, pensamientos y conceptos preconcebidos, no solo de esta vida sino de vidas anteriores. Hay muchas cosas en esa mente. En verdad, no hay mente, pero mientras expreses conceptos, ideas, opiniones, hablaremos de una mente. Mientras se sienta en meditación silenciosa, observe sus pensamientos, observe cómo van y vienen. Observa el tipo de pensamientos que te vienen. No intentamos cambiarlos. No repetimos afirmaciones. Simplemente observa los pensamientos y se van por su propia cuenta. Así es como manejas tu mente. Observas tus pensamientos,
Te conviertes en testigo de tus pensamientos o te preguntas, ¿a quién vienen estos pensamientos? Si haces esto con la suficiente frecuencia, llegará el día en que te volverás totalmente libre, te realizarás y comprenderás lo que quiero decir cuando digo, no has nacido, eres el nirvana, el vacío. ¿A qué me refiero cuando digo que no has nacido? Las opiniones que les expreso no tienen por qué ser aceptadas. Recuerda que me estoy hablando a mí mismo. Yo soy está hablando y yo soy es el infinito, la realidad absoluta. Y les digo en verdad que soy nonato, todo es nonato. Tomemos un árbol, por ejemplo, que dio a luz a un árbol. Una semilla, ¿de dónde viene la semilla? ¿De otro árbol? ¿De dónde viene el árbol? De otra semilla, y regresa si no hay respuesta, no hay validez. Tomemos, por ejemplo, criaturas, gusanos, cucarachas, insectos. ¿Quién les dio a luz originalmente? ¿De dónde vienen? Las flores, la luna, el sol, la tierra, las estrellas, los seres humanos, las ideas, la intuición, la discriminación. Les digo que ninguna de estas cosas existe. Nunca ha nacido nada. Es una premisa falsa en la que creí. Cambiar lo malo por lo bueno, querer experiencias positivas, es una tontería. La razón por la que no desea una experiencia positiva es porque nunca ha tenido una experiencia negativa. No hay nacimiento. ¿Qué dio a luz a algo? ¿De dónde vino? ¿Sabes qué es cualquier cosa? No tienes idea de que es nada en absoluto, solo le das un nombre. Por ejemplo, un gato. ¿Qué es un gato? No tienes idea. Fue aquí cuando usted nació y lo llamamos gato. ¿Por qué no lo llamamos árbol? Lo llamamos gato. Le damos un nombre a todo. Ese es el primer error, porque nada es lo que parece ser. Por lo tanto, la primera regla del verdadero camino espiritual se llama ignorancia divina. Ignorancia divina. No tienes idea de lo que es algo, simplemente asumes saber. Quieres actuar de forma inteligente, imaginar que sabes algo. Así que estudias más para aprender la existencia relativa. Pero de lo que no te das cuenta es de que te estás estudiando a ti mismo hasta la tumba. Aprenderás y estudiarás, y parecerá que te conviertes en algo, y te harás más y más viejo, y antes de morir te preguntarás de qué se trata todo esto. No tienes ni idea de lo que es nada, pero te lo repito, todo es no nacido. En realidad, nada existe, y la única explicación es que es como un sueño. Cuando tienes un sueño, ¿das a luz a todo? El sueño acaba de comenzar, con todo como aparece. No vas al principio ni al final. El sueño comienza de la nada y continúa hasta que despiertas. El estado de vigilia se llama sueño mortal. Soñamos el sueño mortal.
Todas las cosas que te interesan, todos tus miedos, todas tus frustraciones, cosas buenas y malas, todas tus alegrías y tristezas, todo es un sueño. Y cuanto más te apegas a él, más humano te vuelves. Es como apegarse a un sueño y nunca despertar, y seguir viviendo el sueño. En consecuencia, creas tu propia reencarnación, ya que estás apegado a la persona, el lugar y la cosa. Y esto te lleva de vuelta a un cuerpo, una y otra vez, hasta que aprendes a soltar, hasta que comienzas a practicar el vacío. Recuerde, no hay ser y no hay no ser. No hay nacimiento ni muerte. El solo hecho de saber esto te brinda una apariencia de paz. Solo pensar en estas cosas te hace feliz. Pero está más allá de la felicidad humana. Está más allá de la paz humana. Está más allá de la risa. La risa es cuando el cuerpo está feliz por algo. Cuando te das cuenta de que no hay cuerpo, ¿dónde está la risa? ¿Dónde está el llanto? ¿Dónde entra el ser impersonal? Ninguna de esas cosas existe. Por lo tanto, se hace la pregunta, ¿yo existo? Tienes que preguntarte, ¿qué quiero decir con yo? ¿Existo como ser humano? ¿Como un mecanismo de reacción? ¿Como una persona que se enciende y se apaga? Ese es un concepto falso. Se llama falsa imaginación. Usted se imagina un mundo poblado por los insectos, los árboles, la luna, el sol, los seres humanos y todo lo demás que parece existir, y hay discriminación. ¿Te gusta esto? ¿Odias esto? ¿Disfrutas esto? ¿Desprecias aquello? Pero yo te digo que debes ir más allá de estos conceptos si quieres ser libre. Imagínese lo tranquilo que se siente cuando su mente deja de pensar, deja de intentar cambiar las condiciones, deja de intentar vengarse, de luchar por sus derechos. ¿Qué derechos? Tú no tienes derechos. Como ser humano tienes derechos, y siempre tendrás que luchar por ellos, porque parecerá que alguien está tratando de quitárselos, pero en realidad no hay derechos. No hay nada que defender. Puede preguntar, bueno, ¿en qué me convierto? ¿En nada? No, el vacío no es nada. Se llama vacuidad porque significa que nada existe tal como aparece. Pero hay algo, un poder misterioso que es una encarnación del amor, la compasión, la paz, la felicidad, la alegría, la dicha. Sin embargo, esas palabras no tienen sentido. No le dan justicia porque hay mucho más detrás de eso. Tienes que experimentarlo para entenderlo. Tienes que experimentarlo para ir más allá de la causa. La metafísica te enseña que hay una causa para todo, pero eso es el jardín de infancia. La causa no existe. Nunca hubo una causa, porque tendría que haber alguien que hiciera la causa, que produjera la causa y, por supuesto, la mayoría de la gente llama a eso Dios. Entonces entramos en la dualidad,
en la separación. Decimos que Dios hizo la causa y estamos experimentando el efecto. Entonces les pregunto, ¿de dónde viene este Dios que hizo la causa? ¿Y quién hizo a Dios? Son todos conceptos. Todo es pensamiento relativo. No trates de comprender esto con tu mente finita, no puedes. Lo infinito nunca puede comprender lo finito, o lo finito nunca puede comprender lo infinito. Son dos cosas diferentes. Basta decir que tú, tal como existes ahora, eres un completo vacío. Eres inteligencia pura, conciencia pura, realidad absoluta, nirvana. Tal como eres ahora mismo. No lo pienses, si lo piensas lo estropeas. Eres inteligencia pura, realidad absoluta, eres el nonato, pero cada vez que un pensamiento te viene a la mente lo estropeas. Cuando te despiertas por primera vez, esos pocos segundos entre levantarte y despertarte. Justo antes de despertar, es cuando se encuentra en su verdadero estado. Acabas de abrir los ojos y aún no has pensado en un solo pensamiento. Dura unos segundos. Piense en ese momento. ¿No se siente realmente bien en esos pocos segundos? Antes de que empieces a pensar en las actividades del día, esa es la realidad. Trate de controlarse mañana por la mañana tan pronto como abra los ojos. Antes de que llegue un pensamiento. Ese es tu verdadero estado y eso es lo que eres. Olvídate de tus problemas. Hay un poder que sabe cómo encargarse de todo por ti, si tú lo permites. Tienes que permitirlo. Tienes que entregar tu ego, tu orgullo, tus conceptos, tus opiniones, tus preguntas, tus respuestas. Todo tiene que ser entregado y el poder trabaja por su propia voluntad. Un gran maestro dijo, no pienses en lo que debes comer, en lo que debes ponerte, en a dónde debes ir, sino busca primero el reino de los cielos y todas estas cosas te serán añadidas, es lo mismo. Pero, ¿con qué frecuencia piensas? La mayoría de la gente piensa en todo momento, siempre estás pensando, preocupándote, tratando de corregir algo, tratando de resolverlo. Y eso es lo que te aleja del reino de los cielos. Entonces, ¿qué haces? Nada. No intentas arreglar nada. Ni siquiera intentas cambiar. Simplemente te conviertes en tu ser, tal como eres en realidad. Dejas el mundo en paz. Dejas las cosas en paz, dejas a la gente en paz. Entonces dices, ¿cómo puedo existir? Tengo que ir a trabajar. Tengo que relacionarme con la gente. Tengo que tomar decisiones. No tengas miedo. Harás todas esas cosas, pero será diferente. Comprenderás totalmente que no eres el hacedor. Tu cuerpo vino a esta tierra para hacer algo y hará su trabajo. No tienes absolutamente nada que ver con eso. Deja de pelear, deja de intentar que las cosas sucedan,
mantén tu mente en ti mismo. ¿A qué me refiero cuando digo, mantén tu mente en ti mismo? Tu verdadero ser es tu corazón, no tu corazón humano, sino tu corazón espiritual. Tu corazón es Dios. Mantén tu mente fija en Dios en tu corazón. Si desea comenzar con su imaginación, puede imaginar una esfera de luz blanca en su corazón en el lado derecho de su pecho, su corazón espiritual. Y permite que todos tus pensamientos se fundan en tu corazón. En otras palabras, no permita que sus pensamientos se dirijan hacia afuera. Cuando tus pensamientos se van hacia afuera, ocurren las condiciones. Cuando mantienes tus pensamientos centrados en tu corazón, de repente encuentras paz, pura felicidad que viene por sí sola. Tenemos que permitir que el poder que no entendemos nos cuide. Este misterioso poder sabe cuáles son tus necesidades. Recuerdo cuando vi por primera vez una foto de Ramana Maharshi en mi adolescencia y tuve que ir a la India para verlo. No sabía cómo, porque no tenía el dinero necesario. Un par de meses después murió mi tía y me dejó $14,000. Y dejé a mi familia y me fui a la India. No sé por qué. Y ha sido así toda mi vida. Así que aprendí a entregar mis deseos, mi ego, al poder que conoce el camino. Y este poder siempre te llevará por una corriente de bienaventuranza hacia tu mayor bien, si lo permites. Pero tienes que volverte humilde y tienes que dejar ir el miedo. Haces esto con los métodos que enseñamos, a través de la autoindagación y convirtiéndote en testigo. Esto se llama satsang, significa que ni siquiera debería estar hablando tanto como lo hago, simplemente responder preguntas y hablar de un lado a otro. Así que hagámoslo ahora. Expresa tus ideas, haz preguntas, haz algo, comparte con nosotros algunas de tus experiencias. Estudiante de, tengo una pregunta, Robert. Entiendo el concepto de entrega o rendición, pero en el nivel más alto dices que lo permitas. ¿Pero cómo es posible que rechaces la omnipresencia? Robert Adams. Parece que lo haces, eso es parte de la apariencia. Estudiante de, ¿eso está en el plano mortal? Robert Adams, sí. Estudiante de, pero quiero decir si todo se desarrolla como debería y está predestinado, en el nivel más alto, ¿cómo lo rechazas? Robert Adams, no tratas de rechazarlo, sino que escuchas estas palabras y ya no reaccionas a ellas. Al no reaccionar, lo rechazas. Porque si no escucharas las palabras, todavía estarías luchando. Pero ahora observas y ves cómo se desarrolla ante tus ojos. Sin embargo, no reaccionas porque te das cuenta de quién eres. Eres como el espejo, como ese espejo de allí, y se está produciendo un reflejo. Pero tú no eres el reflejo, permaneces como el espejo, así que no peleas, no discutes, no temes y no eres demasiado feliz. Estudiante de, ¿no eres demasiado feliz? Robert Adams, sí, físicamente.
Estudiante de, no conozco a nadie que sea demasiado feliz. Risas. Robert Adams, si ganaras 40 millones de dólares en la lotería, ¿serías demasiado feliz, estudiante de, por un tiempo? Risas. Robert Adams, eso es lo que quiero decir, porque te vuelves demasiado feliz por un tiempo. Pero si entiendes de lo que estoy hablando, todo eso se detiene. ¿Cuál es la otra pregunta, Dana? Estudiante de, en cierto nivel no sabemos nada y, sin embargo, Arnold mencionó el otro día que el proceso evolutivo tiene cierta lógica. Supongo que sería solo parte del sueño, ¿cierto? En otras palabras. Esa sería una explicación dentro del sueño, Robert Adams. Todas las explicaciones son del sueño. Estudiante de, eso es cierto, porque ¿cómo pueden ser, si eso no existe? Robert Adams, no hay causa, no hay nacimiento de nada. Entonces no hay explicaciones. Estás perdiendo el tiempo tratando de explicar. Estudiante de, eso es cierto porque estás explicando con la mente. Robert Adams, la gente escribe voluminosos textos sobre tonterías, sobre la existencia. Y leemos y nos involucramos e intentamos ser inteligentes al respecto y sufrimos. Todo sufrimiento se detiene cuando dejas de buscar y dejas de luchar. Estudiante B, entonces, Robert, estás diciendo, dado que realmente no sabemos qué es nada, y dado que no sabemos quiénes somos, por lo tanto, seríamos liberados si realmente no sabemos qué es algo y si nos damos cuenta de que el yo que creemos que somos, es todo perceptivo o una ilusión. Eso automáticamente nos liberaría a una condición de no yo, Robert Adams, al vacío. Estudiante B, como una liberación al vacío. Robert Adams, pero recuerde que el vacío no es un vacío real, es una dicha. Estudiante B, es como un no centro, no es como un camino espiritual ordinario. Siempre están tratando de que regreses a un centro y eso te mantiene en el ego. Pero esto es como una liberación. Robert Adams, liberación total, vacío total, no hay centro. Estudiante B, entonces no hay centro, eso es tremendo. Robert Adams, porque si hubiera un centro, ¿de dónde vino? No hay centro. Estudiante B, sí, y mientras haya pensamiento, hay un centro, ¿nos separamos allí mismo? Robert Adams, exactamente. Estudiante B, cuando te liberas, no hay centro. Robert Adams, así que no se piensa en no tener centro. Estudiante B, entonces no hay diferenciación entre las cosas. Robert Adams, no hay discriminación alguna. Estudiante de, una liberación da miedo al ego. Estudiante B, oh, es la muerte. Nadie lo quiere. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Ves a todos los ángeles queriendo esto? Nadie quiere esto. Robert Adams,
Por eso siempre digo al principio, solo estoy contando mi confesión, lo que siento, las experiencias por las que he pasado, y no le pido a nadie que lo acepte, sino que te pido que trabajes en ti mismo y mires lo que pasa. Estudiante A. Tengo una pregunta sobre la autoindagación y la autoobservación. Hace aproximadamente una semana, solo éramos 3 aquí, Sam, Dana y yo. Nos pediste que habláramos de lo que ha estado sucediendo en nuestras vidas y todos hablamos un poco y dimos un pequeño resumen, una sinopsis muy positiva de las semanas anteriores. Y he estado pensando en eso y en la importancia de ser positivo y de proyectar lo positivo. Por eso, quiero usar un pequeño ejemplo que les ayudará a llegar a mi punto final, que nos lleva a la literatura. Hay 2 tipos de libros, diría yo. Uno es el bestseller famoso donde la gente pasa por ciertas experiencias. Todo termina bien. Hay amor verdadero y todo ese tipo de cosas y la gente se siente atraída por eso. Y luego está la guerra y la paz. No sé cuántas personas han leído sobre la guerra y la paz, donde realmente te involucras en la vida de una manera que la mayoría de la literatura no nos permite involucrarnos. Está el blanco y el negro en la guerra y la paz. Está el yin y el yang. Tolstoy creó un vasto mundo de dolor y placer, etc. Así que mi objetivo es volver a donde estaba antes. Cuando lees Guerra y Paz, la experiencia final es la de ser trasladado a una realidad superior, de ser movido por algo más allá de uno mismo. Te lleva a otra cosa, mientras que esta otra literatura, aunque en un sentido temporal parece ser positiva, no lo hace. Volviendo a mi ejemplo original, todos hablamos muy positivamente de nuestras semanas. Todos somos buenos soldaditos, buenos niños exploradores y niñas exploradoras. ¿Fue esta una experiencia válida de autoobservación, o fue esta positividad por la que todo el mundo está loco en Los Ángeles, o fue una distorsión? O a la larga hubiera sido mejor para nosotros haber dicho algo como por ejemplo, esta mañana fue un infierno, esto y aquello fue un infierno, esta tarde me siento mejor, y puedo ver cierto cosas. En otras palabras, dar una experiencia del yin y el yang, el blanco y negro, que parece conducir a estos reinos superiores. Robert Adams, tienes razón. Sea siempre sincero consigo mismo. No te imagines que las cosas van bien cuando no es así. Sea libre y sea usted mismo. Cuando eres libre, puedes expresarte positiva y negativamente, y no tienes miedo de ninguno de los dos porque ambos son iguales en lo que respecta a un camino humano. Pero cuando no eres libre tratas de esconder lo negativo y acentuar lo positivo, y estás cometiendo un error porque te estás engañando a ti mismo, y en tu subconsciente estás escondiendo toda la negatividad. Estudiante A. Eso es lo que siento aquí en el sur de California, donde debido a la luz solar constante y todo ese tipo de cosas la gente quiere tener placer y ser positivos. Es una mala interpretación de lo que es ser positivo, me parece. Estudiante D. Son como caras felices.
Estudiante A. Es como si fueran caras felices todo el tiempo. Y el resultado final es que si se es honesto, la gente no es feliz en el fondo, es un fenómeno superficial, es una ilusión nuevamente. Robert Adams. Pero estas personas están pasando por todo lo que tienen que pasar. Por eso, cuando se hace la pregunta, ¿qué puedo hacer para cambiar el mundo y hacer que todos conozcan la verdad? La respuesta es volverse autorrealizado, porque cuando uno se autorrealiza, eso no es una respuesta egoísta. La autorrealización significa omnipresencia, y cuando te realizas a ti mismo, ves el mundo por lo que realmente es. Pero cuando lo ves a través de ojos humanos, ves sufrimiento, ves bien y ves mal, y piensas que es verdad. Entonces, su omnipresencia de autorrealización ayuda a los demás, simplemente siendo su verdadero ser. Al principio parece egoísta porque estás diciendo yo soy autorrealizado. ¿Qué pasa con las otras personas que están sufriendo? ¿Y las personas sin hogar? Primero conviértase en autorrealizado y luego vea lo que piensa de las personas sin hogar. Tendrá una idea completamente nueva. Estudiante de, eso es lo que Maharshi siempre dice también, ¿no? Solo haz una autoindagación y el mundo aparecerá de manera diferente. Robert Adams, y eso parece extraño e incluso a veces parece una salida. Porque dices, trabaja en ti mismo y ayudarás a los demás. ¿Cómo puedes hacer eso? Pero es verdad, porque como sabes, Dios está en todos y en todo, y cuando te realizas a ti mismo, te conviertes en Dios. Entonces te conviertes en el ser de todos. El verdadero ser de todos es la perfección. Entonces, cuando te conviertes en el verdadero ser de todo, ves la perfección en todo. Y ver la perfección, no con tus ojos, sino con tu ser espiritual, esa perfección hace que la perfección esté en los demás. Estudiante A. Bueno, eso es un tipo diferente de positividad que simplemente decir, sí, es simplemente maravilloso, hace un día hermoso y yo estaré estupendo, Robert Adams. Por supuesto, totalmente diferente. Estudiante A. ¿Analizarías esto que me pasó ayer? Fui a una fiesta familiar y tuve una experiencia con alguien de la familia hace varias semanas. Yo solía escribir libros, y sucedió que estaba con esta gente y este primo mío leyó uno de mis libros, lo terminó y lo tiró al suelo, fue toda una experiencia. Robert Adams, le gustó mucho, ¿eh? Risas. Estudiante A. Esto es algo muy inusual para que alguien lo haga. Estudiante N. Yo tomaría eso como un cumplido. Risas. Estudiante A. Entonces, ayer estuve con estos otros miembros de la familia y quería contar una historia. Disfruté mucho al contar esta historia. Por un lado, porque era una historia interesante de contar y, por otro lado, porque pude despertar el interés de mis primos, lo cual disfruto hacer. ¿Qué estaba haciendo? ¿Fue este tipo de experiencia negativa para mí?
Tenía muchas ganas de comunicarme y también me estaba liberando de la tensión de esta experiencia. No dije nada porque esa fue situación muy difícil para aquel matrimonio. No podrían entender nada de lo que pudiera decir. Así que reprimí todo. ¿Tiene algún comentario al respecto? Robert Adams, sí, como se llamaba el libro, Risas. Pregúntese, ¿quién le pasó esto y quién quiere comentar? Es tu ego jugando todos estos juegos. Si vinieras de tu ser real, no importaría, no tendrías sentimiento a favor o en contra. Se interrumpe la cinta y luego comienza abruptamente. Estudiante B, tenemos momentos en los que podemos morar en el sí mismo, y luego, solo un momento después, la conciencia se vuelve adicta a los patrones de hábitos y, de repente, el morar en el sí mismo parece desaparecer y volvemos de nuevo al ego en los movimientos de la atención. Y nunca podemos trascender esa atención del ego. Robert Adams, no digas nunca. Estudiante B, no nunca, pero parece que dura muy poco tiempo y luego, por costumbre, volvemos. Entonces está la atención entrando, y está el deseo y el yo y la memoria. Ya sabes, todo el asunto otra vez. Robert Adams. Por supuesto, al principio esto es bastante cierto, pero digamos que está tratando de convertirse en cirujano. Tienes que seguir practicando, cometes errores, por eso practicas con los fiambres y los cadáveres. Estudiante B, sí, eso es lo que estoy tratando de hacer en este momento. Robert Adams, ¿qué estás haciendo, estudiante B, practicando con los fiambres? Risas. Robert Adams, sí, sigues practicando. Practicas una y otra vez y tienes más fiambres para practicar, hasta que llega el día en que haces una operación perfecta. Entonces te conviertes en un cirujano, es el mismo principio. Te sigues atrapando a ti mismo. Sigues recordando atraparte y sucede más a menudo, más a menudo. Estudiante B, y para eso es útil la indagación. Sigue recordándome que estoy de vuelta en mí otra vez. Robert Adams, el lapso de tiempo se acerca cada vez más a la realidad y comienza a acercarse a ella. Estudiante B, es realmente interesante porque cuando estás haciendo incluso un poco de autoindagación hasta cierto punto, no importa todas las cosas que te enojan cuando estás en el ego, no te molestan. Por ejemplo, las personas que al conducir se cruzan frente a ti, por lo general te pones tenso, contraído y enojado, pero cuando moras en el sí mismo, solo estás descansando, pueden hacer cualquier cosa, no reaccionas, estás liberado. No estás tenso, el día transcurre sin problemas. Robert Adams, si realmente lo estás haciendo, te trae la paz perfecta. Estudiante B. Perfecta dicha, sí, Robert Adams, realmente lo hace. Así que seguimos recordando, recordando. Lo olvidaremos, entonces recordaremos de nuevo. A veces nos disgustamos con todo y nos detendremos un par de meses. ¿Quién sabe?
pero luego volveremos a eso. Si seguimos perseverando, llegaremos allí y seremos libres. Pero, de nuevo, si no lo haces, está bien, porque volverás y estarás por delante del juego. Estudiante B, pero por la forma en que estás hablando ahora, parece que vamos a llegar allí. Parece que no estamos allí, no es cierto que estamos allí. Robert Adams, por supuesto. Estudiante B, ¿solo que nos estamos distrayendo? Robert Adams, por supuesto, te estás distrayendo. Puedes despertar en cualquier momento. Estudiante B, sí, pero no es una meta a alcanzar, es solo reconocer. Robert Adams, despertar, como de un sueño. Sigues soñando el mismo sueño hasta que te despiertas. Estudiante B, entonces vamos a despertar a lo que ya es la realidad, ¿no es así? Robert Adams, por supuesto. Y la única diferencia entre esto y el sueño es que parece más largo, eso es todo. Estudiante D, y otra diferencia es que, con raras excepciones y supongo que lo llamaría sueño lúcido, por lo general no estamos tratando de despertarnos cuando tenemos sueños nocturnos. Robert Adams, pero algunas personas lo hacen. Estudiante de, sí, en los sueños lúcidos lo haces. Robert Adams, depende del sueño. Estudiante de, porque sabes que estás soñando, pero la mayoría de los sueños no estás intentando despertar dentro del sueño, y en este sueño somos conscientes de que estamos intentando despertar. Robert Adams, tuve un sueño interesante la otra noche. Soñé que estaba dando una clase y entró la reina Isabel, se sentó, se quitó la corona y puso las manos en su regazo, luego me desperté. Estudiante de, eso es interesante. Robert Adams, ¿por qué, estudiante de, tenía una corona? Iba a preguntarle si tenía uno de sus tontos sombreros, pero tenía una corona. Robert Adams, tenía una corona, se la quitó y se la puso en el regazo. Estudiante A, sé que no podemos tomar esta palabra literalmente, pero conduce a cierto conflicto. Hablas de la gran realidad, a veces pura inteligencia, creo que ya lo he señalado antes más de una vez, pero usas el término inteligencia pura. Es muy difícil para mí aceptar ese término y no creer que la inteligencia lleve a otra cosa. La inteligencia para nosotros en nuestro estado actual implica muchas otras cosas, de modo que cuando usas esa palabra, sé que quieres decir algo más que inteligencia. Robert Adams, me refiero a la no discriminación, al desapego. Cuando hay no discriminación y desapego hay pura inteligencia porque ves las cosas como son. Estudiante A, pero, ¿no insinúas que algo se desarrolla a partir de este tipo de inteligencia? Robert Adams, si lo acepta de esa manera, ese no es el significado. El significado es pura inteligencia, punto. Sin conceptos, sin definiciones, sin discriminación, sin nada a lo que te aferres, es pura existencia, puro conocimiento,
pura felicidad, todas esas palabras son sinónimos. Estudiante A. Eso me recuerda, te dije que había estado leyendo a Plotino de nuevo. Plotino dice, no se puede decir nada sobre el uno. No se pueden otorgar atributos al uno, más allá de tal cosa. Robert Adams, eso es cierto. Por eso lo llamamos máxima unidad, no hay definición. Estudiante N, ni siquiera puedes llamarlo uno. Robert Adams, no es uno en absoluto. Estudiante N, uno también es un concepto. Estudiante B, por eso lo llaman no dual, en lugar de uno lo llaman no dual, por no dos. Robert Adams, o vacío. Estudiante B, Robert, tuve una idea al respecto que creo que podría ser interesante. Creo que realmente es la realización de la conciencia. He estado viviendo como realización de la mente. Ya sabes, yo queriendo saber, queriendo darme cuenta, ya sabes, queriendo ser liberado. Realmente he estado viviendo como realización de mí, realización de la mente, con memoria, condicionamiento. Creo que todo esto está llegando a descansar como realización de la conciencia. Solo conciencia, no conciencia de nada más que conciencia. Y cuando esa posición se mantiene, se descansa, se establece en esa posición, sucede algo mágico. Robert Adams, sí, estás hablando de no realización. Realización de la conciencia no es realmente realización porque no hay nadie para realizarse. Estudiante B, sí, sin yo. Estudiante D, no se llama conciencia pura, Robert Adams, lo mismo, realidad absoluta. Estudiante A, los budistas Zen hablan de no mente, ese es un término común. Robert Adams, sin mente. Estudiante B, sin yo. Robert Adams, o nirvana, lo mismo. Estudiante D, entonces, Arnold, cuando pienses en inteligencia pura, podrías pensar en conciencia pura. Robert Adams, ¿por qué pensar? Risas. Estudiante D, si tan solo pudiéramos detenernos. Robert Adams, ¿quién dijo eso? Estudiante D, mi ego. Oh, tengo una especie de dilema que me ocurre en la meditación a veces. Cuando dura mucho tiempo, cuando escuchamos música, me vuelvo un poco inquieto y pienso para mis adentros. Bueno, quien está inquieto, y pienso. Como nos has enseñado, yo, luego pienso, ¿quién soy yo? Pero eso es contradictorio porque el verdadero yo no podía estar inquieto. Robert Adams, por supuesto que no, pero cuando te das cuenta quién es tu ego yo y lo sigues hasta su culminación, lo sigues al vacío, a la nada. Estudiante de, entonces, es el ego yo por el que preguntamos cuando decimos, ¿quién soy yo? Robert Adams, es el ego yo. Estudiante de, ¿y simplemente se aniquilará a sí mismo? Robert Adams, se aniquila a sí mismo cuando lo llevas a su fuente, que no está en ninguna parte.
Estudiante de, pensé durante mucho tiempo que era el yo quien era la conciencia. Robert Adams. La conciencia existe por sí misma, pero cuando no lo sabes, entonces estás hablando del ego yo. Estudiante de, entonces, en la autoindagación, cuando dices, ¿quién soy yo? ¿Estás hablando del ego yo? Robert Adams, sí. Estudiante A, el pequeño yo, se podría decir. Robert Adams, sí, y cuando pongo música en el medio, no es para que te sientas bien escuchando música. Es porque te da el espacio para observar tus pensamientos cuando suena la música, y ver cómo respondes, ver lo que haces. Siempre observa, siempre sé consciente, siempre mírate a ti mismo, observa cómo reaccionas, observa cómo piensas, observa el tipo de pensamientos que te vienen, mientras suena la música, mientras meditas. Sea consciente de todas estas cosas y cuanto más consciente se vuelve, más desaparece. Todos estos conceptos comienzan a desaparecer, con solo ser consciente de ellos. Es como jugar al escondite. Estás tratando de encontrar a la persona que se esconde. Entonces estás tratando de encontrar los pensamientos que están acechando en lo profundo del subconsciente y surgen por sí mismos y dices, te veo. Sé que estás allí. No puedes engañarme más. El miedo está allí, veo dónde estás, y te preguntas, ¿quién teme? ¿De dónde viene el tú que teme? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién te dio a luz? ¿Has nacido? Sigues hablándote a ti mismo así, de modo que una parte de ti ya no existe y se disipa por sí sola. Así es como trabajas contigo mismo. Pongamos un poco más de música. Se reproduce música. Cuando dices, no necesito a nadie o no necesito nada y soy libre, no lo dices literalmente. Quiere decir que no estás apegado a personas, lugares y cosas. Hay una gran diferencia. Quizás pregunte, ¿cómo puedo tener una relación sin estar apegado? Puedes tener la relación más hermosa que puedas imaginar. No significa que te vuelvas un solitario en este camino. Significa que tienes amigos, tienes seres queridos, pero les das toda la libertad del mundo y no estás apegado a sus emociones ni a nada más. Eso significa amor total sin compromiso. Es un poco diferente de lo que hace la mayoría de la gente. No estar apegado significa ser compasivo, cariñoso, amable. Ahora sabes lo que significa misericordia. Ayudar a tu amigo antes de que te ayudes a ti mismo. Si estás apegado, primero piensas en ti mismo, pero si no estás apegado, piensas primero en la otra persona, hay mucho de eso. ¿Algún comentario? Estudiante B. Robert, creo que estar liberado del yo, en vez de llamarse autorrealización, debería llamarse realización de que no hay yo. Risas. Porque la gente de la autorrealización piensa, oh, yo, como el ser,
voy a realizar algo, pero eso es absolutamente lo contrario. Robert Adams, eso es lo que los atrae. Así es como empiezas. Estudiante B, los trae, al principio, pensando que el ego va a conseguir algo. Es todo lo contrario, es simplemente perderlo todo. Robert Adams, por supuesto. Estudiante D, pero también es darse cuenta de que él sí mismo es todo lo que hay. Estudiante B, sí. Pero mi mente es una condición muy extraña. Como si la mente no estuviera acostumbrada a andar por ahí siendo liberada de sí misma. Como si caminamos abrazándonos a nosotros mismos siempre, como yo y yo, tratando de agarrar todo. Y entender esto sería una liberación de todo, andar por ahí es como ser un zombi. Es diferente a lo que estamos acostumbrados. Como persona educada, como niño, sabes que estamos acostumbrados al yo y al mundo. Es una condición muy extraña y a la mente no le gusta. Es duro tener que reforzar constantemente. Robert Adams. Primero experimenta la condición y luego observa lo extraño que es. Estudiante B. Es como una condición de zombie. Robert Adams. Es su condición natural. Estudiante B. Sí, es natural, pero somos tan antinaturales. Robert Adams. Sí. Estudiante B. El yo es tan antinatural y eso es todo lo que sabemos. Así que lo vislumbras por un segundo y luego corres hacia atrás y te agarras a ti mismo de nuevo. Robert Adams. Así es como sucede. Por eso sigues trabajando en ti mismo, trabajando en ti mismo. Sigues recordando qué hacer hasta que se convierta en una segunda naturaleza. Estudiante B, es casi como flotar. Sabes que es tan liviano, no hay tensión. Robert Adams, te vuelves liviano, eso es cierto. Estudiante B, es tan ligero que es agradable. Robert Adams, sí. Estudiante N, ¿cómo sabes si no estás tan en la felicidad, risas? Estudiante B, en otras palabras, tienes que ir al cero total, desde el punto de la mente. Entonces es como morir, ir al cero total. Robert Adams, bueno, en realidad no es tan malo. Lo que está haciendo es que simplemente está cambiando su lealtad. Antes solías tener fe en el mundo, en las personas, los lugares y las cosas. Ahora tienes fe en la omnipresencia, en el infinito. En algo que no puedes sentir, saborear, tocar, oler o ver. Y cuanta más fe tengas en lo que es tu ser, más fe tendrás en el mundo real, como tu ser. Estudiante B, entonces realmente comienza con un acto de fe, Robert Adams, fe en lo invisible. Dejas de lado tu importancia personal. Y dejas de tener conflictos con personas, lugares y cosas. Y empiezas a amar y te vuelves compasivo.
y te das cuenta de que todos son tus hermanos y hermanas, y todo sucede por sí solo. Estudiante de, ¿en cierto modo eso se siente como morir? Creo que fue San Pablo o alguno de ellos, que dijo, me muero a diario. Robert Adams, sí, lo dijo San Pablo, mueres a diario para el mundo. Pero no es una experiencia negativa, es una buena experiencia. Cada vez que dejas ir algo te sientes mejor. Estudiante B. Autotrascendencia. Robert Adams. Como ejemplo, digamos que tiene un trabajo y le preocupa que lo despidan, la inflación, los aumentos salariales, las huelgas, pero a medida que comienza a comprender esta enseñanza, abandona todos esos pensamientos y se da cuenta que siempre estarás en tu lugar correcto y que nadie puede quitarte el lugar correcto. Entonces, donde sea que esté su lugar correcto, ahí es donde estará. Posteriormente deja de preocuparse por su trabajo, los despidos, las huelgas, los aumentos salariales y simplemente hace su trabajo sin miedo y, como resultado, se convierte en un mejor trabajador. Así que te ascienden, te dan un aumento y todo pasa por sí solo, pero todo el miedo desaparece. Estudiante B. Es realmente asombroso no estar apegado al cuerpo-mente y a las personas, los lugares y las cosas. Robert Adams, y la vida continúa. Pero continúa de la manera en que se supone que debe continuar, naturalmente, infinitamente, y todo está bien. Estudiante B. Creo que te haría saludable porque no estás nervioso por las cosas. Robert Adams, te mejora en todos los sentidos. Todas tus partes mejorarán. Es asombroso cómo funciona. Dejas de ver el mal. Primero dejas de ver el mal en ti mismo, de alguna manera te perdonas por todos tus errores. Es como nacer de nuevo y luego puedes perdonar a todos los demás, total, completamente. Te vuelves libre, desaprendes todo y sientes tu omnipresencia. Te das cuenta de que no eres tú mismo como persona, eres el ser como el universo, es un gran sentimiento. Estudiante B, cuéntenos sobre la dicha. Robert Adams, bienaventuranza, amor, alegría, felicidad, todas esas palabras son sinónimos. Pero tome la experiencia más feliz que pueda imaginarse como ser humano. Una experiencia que realmente te encienda. Ahora, comparado con la dicha, ni siquiera es un átomo de dicha. Así de poderosa es la dicha, no tiene nada que ver con la felicidad humana. Es 1000 millones de veces más poderosa, es inexplicable, es inefable, nada en lo que puedas siquiera pensar. Puedes estar en ella y participar de ella, pero no se puede explicar. Estudiante B. ¿Cómo es posible estar consciente si es tan bueno, Robert Adams? ¿Quién está consciente? Estudiante B. Si algo es realmente doloroso, pierde el conocimiento. Entonces creo que si algo es un éxtasis insoportablemente, uno también perdería el conocimiento. Robert Adams, estás hablando en términos humanos.
Por eso lo llaman trascendental. Trasciendes los términos humanos y estás en un espacio completamente diferente, así que no hay nadie para perder la conciencia. Solo puedes perder la conciencia como ser humano, pero si trasciendes tu humanidad, no queda nadie que pierda la conciencia. Tiene que haber un cuerpo para perder la conciencia, pero cuando ves yo no soy el cuerpo, no queda nadie para perder la conciencia. ¿Me sigues? Para tener alguna experiencia, tiene que quedar alguien que la tenga. Si te deshaces del alguien, te vuelves natural, y no pierdes la conciencia cuando somos naturales. Estudiante B, entonces ya no hay experiencia. Robert Adams, no hay experiencia en absoluto. Estudiante B, el que experimenta ha sido trascendido, se ha ido. Robert Adams, está muerto. Estudiante B, entonces la realización es una no experiencia, es como un origen. Robert Adams, ni siquiera es eso, está más allá de eso, es totalmente trascendental. Estudiante D, no puedes experimentar la dicha, no, Robert Adams, eso es. Estudiante B, realmente sientes bienaventuranza. Quiero decir, sientes bienaventuranza, pero es diferente, no es la mente la que experimenta dicha. Robert Adams, es como el sol tratando de experimentar calor. Risas. No puedes. Estudiante B, hay bienaventuranza pero nadie la experimenta, solo hay bienaventuranza. Robert Adams, ese es el estado natural. Estudiante A, hablando del sol, no sé si es por especulación, pero hay una enseñanza de que el mundo, la Tierra, es una inteligencia. La Tierra está pasando por su evolución y está luchando por sus propias revelaciones, su propia iluminación, ya que somos parte de esta forma de vida. Y lo mismo ocurre con el Sol. ¿Tienes una enseñanza sobre eso? Robert Adams, ese es el plano mental. En el plano mental todo está vivo. No existe la materia muerta. Todo vive y quiere expresarse, la luna, el sol, la tierra, las flores, todo. Pero cuando vas más allá de eso, no existe. Solo existe en el plano mental, pero en realidad no hay plano mental. Así que nada de eso existe, es como un sueño. Vuelves siempre al sueño. Estudiante A, de modo que todo el universo, el sistema solar y el universo son proyecciones también en cierto sentido. Robert Adams, una proyección de la mente. Estudiante D, todo es parte de Maya. Robert Adams, todo es Maya. Estudiante B, y todos los planos internos también. Robert Adams, todos los planos internos, proyecciones de la mente. Estudiante B, astral, causal, físico, todo eso. Robert Adams, ¿para quiénes son estas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Para quiénes son? Todos son proyecciones de la mente. Cuando la mente se va, todo lo demás se va. El yo es la mente y el ego.
Cuando sigues al yo, cuando vas a la fuente, todo está apegado a la mente, todas las cosas que hemos estado discutiendo, todas son parte del pensamiento yo. Yo veo el sol, yo percibo la luna. Como dijiste, yo percibo que la tierra está viva. Yo hago estas cosas. Pero cuando se trasciende el yo, ¿quién queda? El mismo y todas esas cosas se han ido. Entonces hay paz, no hay nadie que se preocupe por esas cosas que le preocupan. Estudiante A, cuando dices que vas más allá, me recuerda a una línea de un libro que me gusta mucho, se llama Las enseñanzas secretas de los maestros tibetanos. Y una de las frases que usan los tibetanos es ir más allá del más allá. Robert Adams, eso es de Paul Brunton, estudiante A. No, Alexander David Neal, una mujer francesa del Tíbet. Robert Adams, no la conozco. Estudiante B. ¿Fue Paul Brunton un ser realizado? Robert Adams, sí. Estudiante A. Bueno, es un libro muy grueso, es muy conciso, lo cual es maravilloso. Ella habla sobre los conceptos erróneos sobre el ser que tiene alguna identidad, promueve un punto de vista más científico de que todo está en constante cambio, aunque no vemos los cambios de un momento a otro. Las cosas que has dicho. Queremos aferrarnos a esta idea de una identidad que simplemente no tiene realidad, identidad personal. Robert Adams, en el plano mental todo está en un estado de flujo, nada es sólido, todo se mueve. La dualidad es cuando todo está en un estado de flujo, entonces hay átomos, hay energía. Hay moléculas y hay cosas y están en completo movimiento. Pero si vas más allá de las moléculas, los átomos y la energía, entonces no tendrás nada, vacío, y esa es la realidad. Es como la historia que cuento del monje, que le pregunta al maestro, ¿qué es la realidad? Y el maestro le dice que vaya a recoger un higo. Y cogió un higo de un árbol y el maestro dijo, abre el higo y el monje lo hizo. Y el maestro dijo, corta la semilla, y él cortó la semilla, y dijo, ¿qué ves? Y el monje dijo, vacío, y el maestro dijo, eso es verdad, todo viene del vacío, porque en la semilla del higo hay un hueco, no hay nada. Así que de la nada salió la higuera y también todo lo demás. Pausa. Recuerden que los amo a todos y siempre pienso en ustedes, pero recuerden amarse a sí mismos, orar a su ser, inclinarse ante su ser, adorar a su ser, porque Dios habita en ustedes, como ustedes, paz. Nos vemos la próxima vez. Dios los bendiga. La cinta termina.